no hay queriendo forma, parar no hay de forma. llover. ¿Cómo estás viendo todo esto, Humberto? ¿Qué es todo esto? Aclárame la Situación pregunta. política-económica. Bueno, la situación económica es bien difícil, ¿no? Es decir, hay yo, sin ser economista, definiría como de estanflación, ¿no? O sea, estancamiento económico con inflación, lo cual es un combo sumamente complejo, sobre todo para la parte de la sociedad que tiene ingresos fijos, la clase media baja, los trabajadores, los más humildes, ¿no? Porque combinan, digamos, una situación de inflación muy alta. Yo creo que este mes nadie dice que va a ser menos del 6% mensual, ¿no es cierto? En una combinación entre las tarifas y los aumentos de precios, con una situación creciente de freno económico, porque... 6% lo más optimista, lo más optimista, 8%. 6%, ¿no? Lo que pasa que puede ser que en el interior, que también hubo suba de tarifa, pero no tan intensa, compense nacionalmente, pero bueno, 6% es una inflación anual. Y eso va a haber en abril, nada más, con salarios viejos, ¿no es cierto? Entonces, esa situación de salarios viejos unido a la enorme tasa de interés que han puesto para que el dinero no derive al dólar, sumado al freno de los gastos del Estado y a los despidos, conforman una situación extremadamente compleja. Yo creo que se va a extender durante todo este año. Bueno, el Fondo Monetario cree eso, no es que solo lo creo yo, digamos, para poner una voz, digamos, no discordante con el macrismo. El Fondo Monetario dice que este año va a bajar 1 o 2% el Producto Bruto Interno y que vamos a estar en el 30% de inflación. Es probable que la inflación se modere en el segundo trimestre, en el segundo semestre, por la recesión. O sea, desde el año 2007 hasta la fecha, el único año que hubo 15% de inflación fue el 2009 porque hubo recesión. Entonces, bueno, eso tiene un impacto sobre la inflación. Ahora, de año a año es difícil ver una inflación de menos del 30% y un decrecimiento de 2 puntos del PBI, lo cual conlleva una situación. Ahora, Humberto, ¿te seria. sorprende este inicio del gobierno de Cambiemos? Digo, ¿te sorprende? No, para nada. No, para nada, era previsible. Ellos iban a argumentar algunas cosas reales, ¿no? Que es la situación económica que dejó el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Dejó un altísimo déficit fiscal, dejó una situación de crisis del sector externo y de déficit de balance de pago y de balanza comercial externa, un dólar ostensiblemente retrasado. O sea, así como estos utilizan el ancla del freno económico para contener los precios, el gobierno de Cristina Kirchner utilizó el dólar, el retraso del dólar. Utilizan eso, iban a utilizar esa argumentación, que tiene una parte de verdad, para introducir lo que es su proyecto económico. O sea, apuntan en concreto a la baja del salario, ¿no es cierto?, a la concentración económica, a la baja del salario. Bueno, lo hemos visto varias veces en la historia reciente. Entonces, no me sorprende para nada. Me parece que, además, a mí me parecía que lo iban a hacer rápidamente porque tenían que aprovechar el consenso político de ganar las elecciones. Ahora, en esa política económica, ¿quién la establece? ¿Es Alfonso Pratgay? ¿Es Federico Sturzenegger? Hay como internas dentro, ¿no?, de lo que es la política económica del gobierno. Digo, te pregunto esto porque en algún momento has tenido trato con Pratgay, digo, ¿lo conoces? A mí me parece que, bueno, la política económica la fija Macri, ¿no? Eso, después la ejecutan los distintos actores de su gobierno. A mí me parece que la puja que tienen entre ellos tiene que ver con el gradualismo, o sea, con si hay condiciones políticas para llevar adelante un ajuste feroz o si las condiciones políticas y la conveniencia indican que el acomodo de las variables económicas y la introducción del proyecto de Mauricio Macri es más paulatina, me parece, pero en definitiva es la política económica que lleva adelante el gobierno. Es cierto, nosotros hemos tenido un acuerdo político en su momento, pero nosotros hicimos un acuerdo político con Alfonso para enfrentar a Macri. Unen lo que nosotros creamos, claro, enfrentó a Macri. Eso fue el acuerdo político. Cuando ellos dejaron de enfrentar a Macri, no solo Alfonso, Lilita Carrió, el radicalismo, dejaron de enfrentar a Macri y se fueron con Macri, Unen se rompió, y nosotros somos opositores, somos críticos, porque nunca hemos sido neoliberales. Claro. Es así. ¿Y ellos qué cambiaron?
de allá acá? Porque digo, bueno, Lilita a veces los critica, digo, pero no... Yo creo, Lilita a veces lo critica, por ahí lo critica de nuevo. Lilita es muy oportunista, digamos, o sea, perfectamente Macri puede ser su límite moral, o puede ser Mauricio su amigo, o mañana puede volver a ser su límite moral. Lilita tiene una pequeña y mediana empresa que se llama Elisa Carrió, que le acomoda en la política argentina. Claro, es así, digamos, ¿no? Alguna vez tuvo un partido, lo destruyó y tiene una pequeña y mediana empresa que se llama Lilita Carrió y la acomoda acorde a las conveniencias de ella. Por lo tanto, no es serio opinar sobre Elisa Carrió, más allá de lo que digan de ella, ¿no? Bueno, en el caso de Alfonso, yo supongo, digamos, que él ha modificado algunos puntos de vista. O sea, suponte vos, con el tema de la deuda externa, ¿no? Primero, Alfonso fue durante un periodo, una parte, presidente del Banco Central de Néstor Kirchner, sí, ¿no? Nombrado con Labaña, en fin, fue parte de ese proyecto. Él, por ejemplo, con el tema de la deuda externa, siempre fue muy crítico de Labaña, ¿no? Por el cupón del PBI. Decía que lo que se quitaba por un lado se lo volvía a dar en el tiempo a través del cupón del PBI. O sea, por poner una palabra, criticaba por izquierda el canje que se había hecho en ese momento. Y tenía razón, en algunas cosas tenía razón. En realidad no era tanta la quita, pero sí estiraba los tiempos. Claro. ¿No es cierto? O sea, no era tanta la quita, pero se estiraban los tiempos de pago de la deuda, lo cual, si la economía crecía, hacía menos onerosa y no era una losa. ¿No es cierto? Evidentemente, ahora ha tenido una visión distinta, o sea, la negociación con los fondos buitres, ¿no es cierto?, ha sido distinto su punto de vista. Cierto que la situación económica del país es más compleja, pero evidentemente él ha tenido un punto de vista distinto. Bueno, todo el mundo puede cambiar de opinión y cambiar de punto de vista, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo los comparta, yo no los comparto, evidentemente. ¿Y políticamente el gobierno lo ves fuerte? ¿Lo ves? Es un gobierno... Hoy habló Macri con empresarios, les pidió una especie de... Me hacía acordar esa frase, les estoy hablando con el corazón, ¿te acordás? Sí, yo decía, bueno, pues está con empresario, digo... Bueno, él es empresario, ¿no? No se va a engañar demasiado sobre cómo, porque él es uno de los que contestó, él no, pero el padre contestó con el bolsillo cuando Pugliese utilizó esa frase, ¿no? O sea que él conoce bien cómo es la mecánica. Y él ya era parte de SOGMA y del grupo Macri, ya tenía un papel, porque esto fue en el año 87, 88, ¿no? Él ya tenía casi 30 años, no era un pibe. En realidad, o sea, ¿cómo lo veo yo al gobierno? Yo creo que... No, porque el gobierno está esperando, hay mucha expectativa ahora de esta semana, cuando se cierre el viernes con digamos, el acuerdo con los fondos, digo, y a partir de ahí daría la sensación como que dice, bueno, nace una nueva Argentina, pero no estoy tan seguro de que esto de la noche a la mañana, ni te diría en 3 meses, ni te diría este año, uno va a notar los cambios. ¿No me da esa sensación? Este año seguro que no. Y el 2017 está por verse. Digo, porque el gobierno espera inversiones, ¿no? Que tal vez sean en infraestructura y tal vez reactive un poco el empleo, digo, a partir de ahí. Ahora, inversiones, empresas que estén viniendo a la Argentina, digo, me parece que el contexto mundial no da para eso. Y tampoco veo tanta confianza de argentinos que estén desesperados por venir a poner plata acá, digo. No, eso olvídate. No, yo creo que, bueno, tiene que pintar un escenario, digamos, optimista futuro. Todos los gobernantes hacen lo mismo. Hasta el día que se caen hacen lo mismo, digamos, y a mí no me parece que esto sea distinto. Yo creo que todavía hay una parte de la sociedad que le da tiempo a Macri, me parece que hay una parte de la sociedad que le da tiempo, me parece que hay una oposición que está dividida, ¿no? Me parece que la estrategia de Cristina Kirchner contribuye a la división de la oposición, ¿no? Ha contribuido desde el principio a la división de la oposición, eso es favorable para Macri, ¿no? Porque que haya vuelto anticipadamente Cristina por este tema de Bonadío. Bueno, ella utilizó políticamente lo que le pusieron en bandeja, o sea, la acusación de Bonadío es alto endeble. Uno puede estar de acuerdo o desacuerdo con la venta de dólares a futuro que hicieron. Yo estoy en desacuerdo porque yo creo que el que venía devaluaba, y si no, escuchemos las declaraciones de Bain y Blecher, que eran los asesores económicos de Scioli. Pero aún, o sea, lo que hicieron fue intentar evitar que el dólar se devaluara en el final de su mandato y durante el proceso electoral. Es lo mismo
con su más y su menos, tener LEVAC a 38%. Es tratar de evitar de que el dólar vaya para arriba, porque si uno pone esa tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces, sí, política grande. Lo mismo es eso que vos citabas, o que citaba él recién, que compraban dólares a futuro, compran LEVAC, porque sigue siendo una bicicleta financiera, uno y otro. Esto es así. Ahora, eso... Salvo que hubiera específicamente tráfico de influencia, etcétera, o sea, le avise, che, voy a hacer esto, andá y comprá y después me da una parte, salvo que existiera eso, que hasta el día de hoy no hay, no es judicializable. Entonces Bonadío lo que hizo fue un circo político y Cristina lo aprovechó y se instaló y dijo lo que ella piensa, ¿no es cierto? Bueno... ella hizo lo suyo y Bonadío y Macri hicieron lo suyo y tomó la boda, me la amé, esa es la maniobra, digamos. Después, bueno, yo francamente creo que no hay ninguna oposición seria que se pueda construir en la Argentina con la figura de Cristina Kirchner, ¿no? Me parece que es parte del pasado. Lo que hablamos recién, ¿no? Esto de que se acusan, porque aparte, el que levanta la denuncia del gobierno, digo, decir, acusando una maniobra, ¿no? Una maniobra oscura dentro del gobierno anterior para comprar el dólar futuro, es más, diciendo que posiblemente había algunos funcionarios o gente de primera, segunda y terceras líneas que habían comprado el dólar futuro. Ahora resulta los que denuncian, uno es Federico Pinedo, digo, ¿no? Que es hombre del gobierno actual, y te encontrás con que parte de lo que compras son los del gobierno actual, digo, es como una denuncia muy... Por supuesto, pero eso... otro de lo que compró fue Bain también, ¿no? O sea, digo, todos aprovecharon la oportunidad y seguramente si uno analiza las LEVAC pasa lo mismo, y si uno analiza el largo blanqueo de Cristina Kirchner durante 3 años, también va a encontrar de un lado y del otro que aprovecharon el blanqueo, porque es un deporte nacional, la evasión de impuestos y el lavado de dinero, y ahora están aparentemente preparando otro blanqueo, ¿no? O sea, siempre tienen argumentos para permitirle a los grandes empresarios y grandes especuladores que hacen esas cosas. Por supuesto, dentro de este gobierno hay una cantidad significativa que han hecho de eso, de vivir del Estado, del lavado de dinero, la evasión de divisa, un deporte. O sea, el grupo Macri ha estado, desde que hacía viviendas, ¿no es cierto?, para López Rega en el año 75 a la fecha, ha hecho de eso un deporte, ¿no es cierto? Le nacionalizó la deuda, hablando de dólares a futuro, le nacionalizó la deuda con ese mecanismo Domingo Cavallo en el año 81 de presidente del Banco Central. Hizo exactamente lo mismo que Banoli. Le permitió a las grandes empresas argentinas comprar dólares a futuro antes de devaluar. Cuando compraron, devaluó y le licuó la deuda y la tuvo que pagar el Estado argentino. Lo mismo, estos 70.000 millones lo hizo ya Domingo Cavallo con el grupo Macri, entre otros empresarios. Y si seguí la historia, el contrabando de CDL, cuando Mauricio Macri hacía negocio con Rousselot en Morón. O sea, es difícil pensar que recibimos inmaculados dirigentes políticos, ¿no es cierto?, que vienen a sanear de corrupción el gobierno de la nación. Es difícil de verlo. Si uno analiza el gobierno de 8 años en la ciudad de Buenos Aires, el papel de Caputo, el papel de... La verdad, hoy yo escuchaba, ¿no es cierto? Debido, le dijo, Calcaterra tiene más obra que Lázaro Báez, ¿no? La verdad que no habla bien ni de Debido, ni de Calcaterra, ni de Macri. O sea, objetivamente, el capitalismo de amigos y el uso de la obra pública para enriquecer las empresas, ¿no es cierto?, tiene los dos lados del mostrador. Los fulbitos, las peleas, ¿es como fulbito para la tribuna? Algunas son fulbitos para la tribuna y otras no tanto, en realidad. No es descartable que haya grupos económicos que quieran sacarse de la cancha, ¿no? Es decir, o que hagan política con eso, ¿no es cierto? Son cuestiones de alto impacto, ¿no? Lo que sí existe es que de los dos lados del mostrador, antes del kirchnerismo y del macrismo, jugaban el mismo partido, esto que aparece, ¿no es cierto? Esto que aparece, los Panama Papers, ¿no es cierto? Como le dije los otros días a uno del PRO en un debate, me dice, bueno, ¿por qué no? Le digo, mira, ¿querés que te haga una lista? Y empecé a nombrar todo, Wolf, diputado nacional, ¿cómo se llama? Calcaterra, no, Caputo tampoco. Bueno, un largo listado de Abruj, el secretario de Derechos Humanos, Macri, Niembro, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, también pasa lo mismo, está prófugo, o se murió no sé qué, un abogado, ¿no es cierto?, del grupo BAE, que hacía 12 offshore por año, creaba 12 empresas por año. Es decir, eso
digamos, sale hoy en todos los diarios. En concreto, son los mismos mecanismos utilizados por distintos gobiernos, por distintos personajes. Humberto, gracias por haber venido. Un placer tenerte. No, gracias a vos, gracias a vos. Cambiamos